Tengo aquí todos los perfumes que compré durante un año. Acompáñame a revisarlos en un ojo no reseñador y a ver qué opino de cada uno de ellos. Era por allá el mes de enero y yo quería tener mi perfume que siempre usé durante mi juventud y la época que salía con mi novia, ya cuando tenía más o menos esa edad, y era el 212. Yo me vengo de Latinoamérica, llego a España y dijo, bueno, pero es que yo necesito este perfume. Así que este perfume realmente lo compré, aunque no era verano, y yo lo suelo usar mucho en verano. Yo dije, me lo tengo que comprar porque realmente va conmigo. Combina conmigo, está esa sensación de juventud, de frescura, de verano, pero guarda conmigo muchas experiencias y recuerdos, así que siempre tengo el 212 conmigo. Era enero y era mi cumpleaños. Entonces yo dije, voy a darme un regalo más opulente, ¿no? Y fui a la perfumería y me compré un perfume realmente muy bueno, que de hecho se ha vuelto viral uno de mis reels, porque he hablado de que el perfume realmente no es sport y me han caído encima y me han criticado mucho. Si quieres ver ese video, te lo voy a dejar por aquí. Y estoy hablando de el Dior Homme Sport. El Dior Homme Sport era un perfume que yo lo compré en enero. Ya para esa fecha estaba haciendo frío, pero yo lo compré algo cálido. Entonces yo lo compré y dije, wow, se siente muy bien. Es un perfume bastante conseguido, muy, diría yo, muy varonil y muy potente. Entonces, realmente lo tengo ahí. No hablé bien del perfume y por eso mucha gente me cayó a críticas y dijo que no sabía de olores y todo eso. Pero cuando yo dije, bueno, este perfume ni siquiera lo he podido usar en verano porque es bastante fuerte. Entonces, ni siquiera lo puedo usar en ropa ligera, simplemente con una camisa así, que sería lo llamado sport elegante o elegante sport. Y mira que no lo he usado mucho durante un año, pero es un buen perfume, no me malinterpretes. Si quieres ver todo lo que dije de este perfume y lo que me criticaron, ya te lo voy a dejar por aquí en el video. Eso fue el Dior Homme Sport. El siguiente era un perfume que yo tenía bastante en la memoria porque uno de mis amigos que trabajaba conmigo utilizaba el original y yo dije, wow, ese perfume qué bien huele, pero era hace mucho tiempo. Estoy refiriéndome al Invictus y este no es el Invictus, pero es el de Montblanc que creo que lo hicieron parecido. Realmente no sé cuál es la diferencia, pero mira que cuando este perfume yo lo compré me pareció increíble y además de eso me gustó tanto que lo compré en 200 ml. Y es un perfume barato que la verdad que me gustó muchísimo. Es como una especie de aire, de libertad, de frescura, de movimiento y muy versátil. Yo creo que este lo podría utilizar sin duda alguna todo el año y no me decepcionaría ni a mí ni a las personas que estarían al lado de mí. Este es el Montblanc Explorer. Esto lo compré en febrero y ya para marzo, más o menos, marzo, abril, me compré este perfume. Este perfume, fíjate tú, yo nunca había usado este perfume, pero fue uno de los primeros perfumes que yo quise usar cuando ya tenía más o menos esa edad de saliendo del liceo, de la secundaria para entrar a la universidad. Ya les he contado en algunos videos que mi madre tenía un negocio familiar y entonces yo atendí ese negocio. Ya estaba ahí, después que terminaba el liceo, me iba a atender ese negocio y había un proveedor de ese negocio que traía cosas, ¿no? De otras ciudades que cuando llegaba usaba este perfume. Entonces yo me acuerdo que yo le dije, mira, se llama Antonio, le dije, mira Antonio, ¿qué perfume es ese que tú estás usando? Porque tú no me lo traes. Me dice, no, Jack, ese perfume es muy caro, ese perfume es de Hugo Boss. Entonces yo me quedé con esa historia, ¿no? Con esa sensación de, mira, ¿qué perfume es ese que es caro y es de Hugo Boss? Y estaba hablando de este perfume que se llama Hugo. Realmente creo que se llama Hugo Man o Hugo, realmente no aparece, pero este es el de la cantimplora verdecito y es un perfume que es ya de corte clásico, un perfume de corte clásico que mucha gente por ahí probablemente no le tenga mucha idea de comprárselo ahora, pero realmente cuando tú lo hueles es como que algo verde, verdoso y acuático a la vez. Entonces es como para recordar esa sensación de estar realizado, porque en aquel momento él no me lo pudo comprar porque realmente no sé cuánto costaba esto, pero cuando salió me gustó muchísimo, pero es clásico, así que me gusta, lo uso de vez en cuando. Y por ahí ya después me compré un dupe, que esto era de un perfume que lo conocen mucho, que es muy hypeado, que creo que se llama Aventus, ¿no? Entonces yo dije, wow, cuando yo lo probé,
Así, cuando tú lo hueles así, secado, es un perfume muy rico, muy rico, muy rico. Y en realidad cuando dije, wow, qué interesante, ¿cómo puedo yo utilizar este perfume? Aunque de principio me parecía como muy avanzado de edad para mí. Entonces dije, lo compré y la verdad no puedo quejarme. No me decepcionó en lo absoluto. Lo he olido muchas veces por ahí a gente que lo usa en la calle. No sé si es este o es otra versión que ya les voy a mostrar, que también me lo compré, pero era una versión árabe. Entonces yo dije, bueno, esta versión me gusta bastante y me la compré. Este es el Mont Blanc. Sí, yo creo que se llama Explorer, más o menos. Pero bueno, lo compré 60 ml y todavía le queda muchísimo. Me gusta mucho el diseño de esta botella. Así que, bueno. Era por ahí más o menos abril, enero, febrero, marzo, abril, sí. Y me compré 4 perfumes. 4 perfumes que, en principio, había un compañero que trabajaba conmigo en recepciones de hoteles en Brasil. Y él usaba no este perfume, sino uno que es de la botellita azul. Y ese perfume no me gustaba nada. Era un perfume bueno, más o menos clásico, muy clásico, yo diría, la versión azulita de este. Entonces, cuando él llegaba a la recepción, los primeros momentos como que me gustaba el perfume, pero ya después que comenzaba a pasar de allá para acá, me aburrió muchísimo y yo, Dios, wow, este perfume no lo voy a comprar. Pero cuando yo fui y estaba en un aeropuerto y vi este, fíjate tú, me lo compré porque me gustó mucho, me recordó a un Benetton que yo usaba cuando tenía como 16, 17 años. Y dije, wow, no, lo compro. Y ya tengo entendido que este es un perfume ya clásico, pero se llama Polo Sport Fresh. Y es verdad, muy fresco. Este lo podría usar todo el día, así básicamente, muchísimo, y me lo podría inclusive llevar para el gimnasio. Si tienes más o menos entre 18 o 24 años, que voy a preparar un video de los perfumes por edad que se pueden usar, creo que este perfume te va bien y es barato también, pero creo que ya no se fabrica. Bueno, después me compré enseguida 3 perfumes. El primero que lo abrí y era este que lo había recomendado por aquí un señor que se llama Andrés Corsato-Man en YouTube, y había dicho que este perfume lo iba a utilizar muchísimo en invierno, sobre todo porque era una versión más espectacular, o no sé si tan espectacular, de este 212. Y dije, bueno, mira, me lo vuelvo a comprar, básicamente que como por recomendación de una persona que sabe en internet, ¿no? Entonces, bueno, me lo compré y cuando lo probé, no le llega ni por los pies, ni de cerca le llega a este. No le llega nada. Esto es como un perfume bastante medio perdido, ¿no? Como que de hecho no dura nada y tiene un aroma bastante muy pasivo, muy empaquetado, no sé cómo decirlo, pero no me gustó para nada. Entonces, decepción a primer olfato, este Chic for Men. Qué bueno que lo compré en versión pequeña, ¿no? De Carolina Herrera. Pero bueno, yo me sigo quedando con el 212. Por ahí también venía en el paquete este otro que también era una recomendación de Andrés Corsato-Man en un video que vi. Y decía que este perfume era lo más barato y lo mejor que podrías encontrar por ahí en ese precio. Y que era extremadamente bueno, varonil, no sé qué. Y entonces cuando yo lo probé, me llevé como que me dio una decepción. Sí, porque yo pensé que este perfume era total más fresh de lo que es. Es verdad, es un perfume bueno, pero es muy simple. Y además de eso no dura nada. No dura nada. Este perfume tú lo pones en las 2-3 horas ya no dura nada. Este es el Mont Blanc Star Walker. Y mira, me queda bastante, pero bueno, no sé si lo podría recomendar. De hecho, este video no es para recomendar. Y otro perfume que vino en ese paquete que, fíjense, lo tengo de 200. Todos los perfumes que yo compro de 200 ml porque me gustan mucho. Entonces, los que compro básicamente de 50, por ahí, 45, es porque estoy experimentando. Entonces no recomendaría a mucha gente comprar los perfumes así a gran escala, 200, porque son mucho más caros y probablemente por ahí te decepcione y habías gastado mucho dinero pensando que ese perfume iba a ser para ti. Y estoy hablando de esta versión que la compré en Brasil hace mucho tiempo y a mí no me gustó muchísimo, entonces como que no conecté con la vibra del perfume, que es un perfume bastante fresco y bastante un corte clásico, yo diría también. Entonces, había un señor que trabajaba conmigo que tenía como 50 años, que siempre hablábamos, no sé qué. Entonces, a mí me nació por regalarle el perfume y se lo regalé.
Y entonces cuando él se ponía ese perfume y entraba a la recepción de hotel, cuando íbamos a hacer cambio de turno, yo decía, es que el perfume realmente es muy, muy bueno. Y mira, me quedé con esa espinita, como que, wow, yo regalé el perfume que era bueno, pero yo no lo entendía. Entonces, cuando llegué aquí, me compré esta versión, que tengo entendido que es recargable. Y mira, esta versión es muy, muy clásica, pero muy acuática, azul, muy fresca. Yo creo que esta sería la firma perfecta para un verano. Muy bien. Si estás en América Latina y ahora es verano, creo que esta es una apuesta segura. Este es el Ralph Lauren, creo que se llama Blue. Pero bueno, no sé. Es muy bueno, a mí me gusta mucho. Y lo voy a usar muchísimo ahora en verano. De hecho, he hecho videos de todos estos perfumes, o la mayoría, que se los voy a dejar por aquí, si lo quieren ver, que son perfumes ya, videos preparados del perfume. El segundo, bueno, ya estamos ahí y entonces yo comienzo a entrar en el verano fresco, ¿no? El verano, y yo quería perfumes más frescos. Y había visto un video en internet, también algunos videos que me han desilusionado un poco, pero bueno, esta versión de el ganso que se llama Limoncello, era un video que yo había visto que mucha gente había dicho que era un perfume bueno. Y entonces cuando yo lo probé, que me llegó, que lo compré en estuche y el pequeñito se lo regalé a un amigo, uno de pequeñito, como de 40 o 50, y este de 125 me lo quedé yo. Yo dije, el perfume es realmente muy bueno, pero es como un limón muy dulce, ¿no? Es como que siempre te están exprimiendo un jugo de limón con mucho azúcar ahí al frente, entonces como que ya a las 4 o 5 horas se te vuelve molesto. Un perfume que dura bastante y es para el verano, pero simplemente para ocasiones, ¿no? Yo diría que para un domingo, frescura con la familia, este perfume va bien. Este es el Limoncello Season de El Ganso. Después había yo tenido un encuentro, fíjate, tuve un encuentro casi que como que amor a primer olfato con un perfume de Kenzo. Entonces ese primer perfume de Kenzo me gustó muchísimo, pero me duraba mucho. Hay un video donde yo hablo que me puse ese perfume en la chaqueta, y me duró por como 8 o 10 días y todavía seguía proyectando muy bien. Entonces yo me compré este que había salido nuevo de Kenzo. Dije, bueno, mira, me voy a comprar este, probablemente lo han mejorado el otro. Y cuando me lo compré, como que casi una decepción, porque es como una hoja de guayaba. No sé si han olido la guayaba verde. Es como que ustedes agarran esa hoja así, la trituran, o lavanda, no sé qué era, y sienten ese perfume. Es un perfume realmente que se siente muy limpio, muy cool, pero después como que ya me molesta al usarlo, porque dura mucho. Estos perfumes de esta marca de Kenzo duran muchísimo. Creo que este se llama Índigo, pero bueno, es un perfume que si lo pudiera calificar lo daría más o menos en 7.5, más o menos. Bueno, ya sería 8, una cosa muy polivalente, muy, muy bueno. Después ya por ahí en junio, julio, sí, como en julio a agosto por ahí, me compré el primer perfume árabe que yo compré, que se llama Now, de la Tafa. Y esta era una versión que cuando la abrí así en la tienda, me llamó la atención por el secado. Y fíjate tú, a veces los perfumes pueden confundirte en el primer olfato, que tú lo agarras así, ¿no? Y dices, wow, qué bien huele. Es una piña de barbecue asada, exprimida en tu cara, y huele muy bien, ¿no? Pero es algo como para comérselo. Pero después cuando tú lo usas, como que se vuelve ya muy, muy, muy molesto seguir oliendo esa misma salida. Entonces no me gustó mucho y lo combino con otro perfume que ya se los voy a mostrar. Este es el primer árabe que compré, el perfume de la Tafa, que se llama Now Rav. Como una ventanita bastante cool. Pero bueno, ya el aroma no me... Entonces, después de esa decepción, yo dije, no, yo tengo que saltar a las ligas mayores, no sé qué. Entonces me fui a Marbella. Me fui a Marbella, en Málaga. Y me fui a una perfumería famosísima de mucho dinero, de perfumes nicho. Entonces yo comencé a oler los perfumes, y como era muy verano, yo quería llegar con algo diferente. Y fue ahí donde me compré este se llama Essential Parfum Orange Santal. Y es una bergamota, dice que es bergamota, pero es básicamente eso, ¿no? Es como una lima de estas rojas, exprimida con algunas cosas verdes y muy, muy, muy elegante. Este es un perfume realmente muy elegante y puede prestarse como un perfume firma si tú trabajas en ambientes cerrados, que no es tan fuerte, no es tan proyectón. Y mira, me gustó mucho, lo sigo usando y lo usé. Yo trabajo en recepciones de hoteles de lujo donde llega gente que usa perfumes de todo tipo, baratos, caros, muy caros y muy nicho. Los árabes es otra cosa, pero bueno,
Este es un perfume que realmente, sí, cuando voy marco la diferencia porque sé que es diferente a todos los que tengo. Y después me fui con un perfume que lo utilizaba mi hermano, que él era DJ. Entonces siempre tenía un perfume de este, el clásico, y cuando ese señor se iba, de verdad, dejaba la casa impregnada. Era un perfume carísimo para aquel momento. No salía de este diseño. Estoy hablando de los Armani Code. Y esta es una versión nueva que me dijeron, mira, este es un perfume que lo puedo usar, y yo quería usar este perfume. Y entonces cada vez que lo uso, yo me voy a esa escena de mi familia, de casa, de mi hermano, y me trae una sensación de como que de buscar a mi familia. Y bueno, creo que tengo muy cerca a mi hermano ahora. No vive aquí en España ni vive en Venezuela, vive en Italia, pero bueno, creo que yo estoy más cerca de él y de mi casa cuando huelo este perfume. Lo he comprado, me trajo una versión pequeñita y me gusta muchísimo. La verdad que estoy encantado con este perfume. Creo que siempre se va a quedar conmigo, no como firma, pero siempre sí va a estar conmigo este perfume. Además, creo que he escuchado por ahí en internet que a las mujeres les gusta mucho. Así que después, ya mira, estoy en junio, julio, agosto, septiembre, octubre. Ya me compré un perfume que yo diría que lo podría reseñar aquí rápidamente como el perfume más versátil y más elegante que he comprado este año. Y estoy hablando del Hugo Boss Battle Beyond, no sé cómo se llama. Es un perfume realmente, mira, sí, es que es muy... Es que algo dulce, algo de cuero, algo fresco, y es muy versátil, es muy elegante. Este perfume realmente creo que ha sido una de mis mejores compras este año. Y bastante caro para la compra. No sé si te esperas un poquito más y ya lo puedes conseguir más barato, pero un perfume muy bueno. De verdad me gusta mucho. Es como entrar. Me acuerdo yo que yo trabajaba en la radio cuando era muy chico. Después podemos hacer un video de eso, ¿no? Pero trabajaba en la radio y el director de la radio, que era un periodista que tenía dinero, evidentemente, entonces tenía un Impala grandísimo, un auto grandísimo. Me dijo, bueno, súbete. Y tenía los autos el coche, el carro, tenía los asientos de cuero. Muy bueno. Entonces es como oler a eso, ¿no? Es muy de lujo. Bueno, después continuando con esta buena compra, casi ya al finalizar el año, me compré que era un perfume de Rabanne, ¿no? Que ya había sido descontinuado y después hubo mucho hype porque lo habían quitado. Entonces la empresa decidió relanzarlo nuevamente como esta versión de Lucky. Y la verdad que yo había usado muchísimo el One Million tradicional, y cuando vi dije, mira, me voy a comprar para ver qué tal. Entonces cuando lo atomizo, al principio como que es un perfume bastante fuerte, fresco, dulce, ¿no? Como que esa línea de los One Million, que ya no uso el One Million tradicional, pero entonces después que se seca, este perfume realmente es donde encuentra su huella, donde encuentra su identidad, y se para ahí como que una versión dulce, pero llega a ser un poco más fresca y más acuática. Puedo tener la impresión de que parezca a uno de los Invictus, o sea, en este caso a uno más o menos de estos dupes, fresco, medios dulzones, pero bastante interesante. Así que no sé si fue una buena o mala compra, pero realmente me gusta. Lo voy a dejar ahí. Y después, ya casi para finalizar el año, incurrí en una compra medio que de tentación, básicamente por experimentar si este perfume que habían dicho que lo habían mejorado ahora en 2026, no sé qué, era mejor que esta versión del Mont Blanc, que ya yo la tenía. Entonces tengo entendido que era lo mismo, y yo dije, bueno, voy a ver si es verdad que es más interesante que esta o más refinada. Entonces cuando lo compré me dije, wow, esto no es esto. Y no creo que sea el dupe del verdadero, ¿no? Que es el Creed Aventus. Entonces, al compararlo así, como que tiene una salida bastante de limón, lima agria, ácida. A la salida es bastante horrible, ¿sí? Y como que te da esa sensación de verde raro, hierbabuena, pero me gusta más en el secado. Creo que tiene algo más dulce, más interesante, y creo que sin duda alguna los materiales que usaron aquí son mejores. De hecho, el esfuerzo por la presentación también lo hicieron. Y bueno, es como tener de más estos dos si los tienes. Así que si no tienes alguno, simplemente cómprate Si no tienes más nada y no ves y es más barato, cómprate La idea es tener una versión de ese Creed Aventus, ¿no? Que creo muy famoso. Y al finalizar el año, que ya los vamos a contar, mira, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 y 18. Este es el último perfume del año
que no le he hecho reseña. Es un perfume que compré de una marca Carven. Mira, yo diría que este perfume, y lo voy a hacer en una reseña más amplia, sería como la versión del Blue de Chanel, ¿no? La versión del Blue de Chanel bastante... muy sofisticado, muy fresco, muy acuático y muy elegante. De verdad que este perfume yo lo probé en Paraguay. ¿Qué es eso? Sí, estaba viajando en esa frontera por ahí, en Paraguay, Brasil, Argentina, y probé este perfume de Carven que se llama Cés Paris. Le voy a hacer una reseña, pero bueno, es un perfume que lo voy a tener conmigo siempre porque desde el primer momento que lo olí me gustó muchísimo. Así que bueno, 18 perfumes que he comprado durante todo un año. Nunca pensé que iba a llegar a esto porque en realidad tenía más, pero bueno. Así que si te ha gustado este video, por favor, no se te olvide, te lo voy a pedir de corazón, suscribirte, comentarle, sentar el dedo ahí en el like de tu teléfono y comentar, que es muy importante para que el algoritmo como que lo recomienda a mucha gente. Si ese video te ha gustado, por favor, piénsalo y suscríbete al canal. También me gustaría que si alguno de ustedes que ha tenido estos perfumes, coménteme cuáles han sido su experiencia y qué opinan de cada uno de ellos. Y si quieren que haga un video en específico de cada uno de estos perfumes que he mostrado aquí. Así que bueno, haré videos de lo que me digan aquí en estos comentarios. Hasta luego, chao, estamos en vivo.